you going to sue Trevor Noah? Last night in a post, you alluded that something could be coming. Yeah, well, he said that I spent time on Jeffrey Epstein's island. I didn't. I mean, he's a lightweight. This guy is a terrible. I think he's terrible. I thought he did a terrible job at the Grammys. I thought the whole Grammys was terrible. I watched part of it. It's not watchable. But he was a lousy host. I'd say not as bad as Jimmy Kimmel, but pretty close. And no, he made a statement about me and Jeffrey Epstein. I have nothing to do with that. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. And in fact, if you look at the DOJ, they announced, they released 3 million pages. It's like this is all they're supposed to be doing. And frankly, the DOJ, I think, should just say, we have other things to do, because that whole thing has turned out, I mean, other than Bill Clinton and, Bill Gates and lots of people there are a lot of questions about it, but nothing on me. But it was even sort of better than that, because they found that Jeffrey Epstein and this sleazebag writer named Michael Wolff were conspiring against Donald Trump to lose the election. So Epstein was conspiring with a writer for me to lose the election. So right there, you know that I had nothing to do with this guy. But, yeah, it's a terrible thing. The amount of time that's being wasted. When Epstein was alive, like 10 years ago, nobody cared about it. But they're only doing it. But now it's really hitting back on them because Bill Clinton is such a big part of it. The Democrats are pushing it. And the problem is that it's turning out to be the Democrats that were with and conspired with Epstein. So I think you're probably going to see a little pullback from them. But think of it. They were working together to try and help me lose the election. But this is the Oval Office, so I guess that didn't work out too well. A estas alturas ya no hay coartadas posibles. Todo el mundo ha oído hablar de los archivos de Epstein. El caso no es nuevo, pero sí es cada vez más insoportable. Se remonta a casi 2 décadas atrás y ya no puede leerse como un simple escándalo criminal. Es un espejo que devuelve una imagen demasiado nítida del poder real. Este fin de semana, como manda la liturgia del encubrimiento, viernes por la noche, se hizo pública una nueva tanda de documentos, y ya van 3. Y con cada entrega se estrecha el cerco, no sobre rumores, sino sobre hechos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los archivos Epstein? Bueno, hablamos de millones de páginas de documentos judiciales reunidos como prueba en los procesos contra Jeffrey Epstein y su red. Más de 300 gigabytes, más de 6 millones de archivos entre documentos, imágenes y videos. Y no es una filtración, es un expediente histórico sobre cómo operan las élites. O el tema lo copa todo, redes, titulares, tertulias, y en ese ruido es fácil perderse entre teorías delirantes y desinformación interesada. Pero si se separa el grano de la paja, el patrón es inequívoco. Nombres del poder político, económico y mediático de Estados Unidos y de Europa y de América Latina, enlazados por conversaciones, vuelos, encuentros y una sombra persistente de pedofilia, violencia sexual y trata de mujeres y niñas. El nexo es uno solo: Epstein. La conclusión general ya es imposible de esquivar. Estos archivos muestran el verdadero modus operandi de las élites globales, no el que declaran en foros internacionales, sino el que practican en privado. La putrefacción de la clase dominante está a la vista. Uno promueve una guerra porque así sube su cuenta de resultados y cuenta corriente. Otro dice combatir el narcotráfico mientras lo gestiona. Un tercero asesora sobre cómo evadir impuestos. Y luego, una noche cualquiera, se reúnen, violan adolescentes y por la mañana nos hablan de valores occidentales. Viajan en jets privados como quien toma un taxi y desde un yate nos dan lecciones sobre ecología mientras invierten en armas. Los medios, silencio, son parte del mismo entramado. Decíamos ayer en un editorial de Diario Red que todo esto recuerda demasiado a los Panama Papers y los Pandora Papers, una radiografía perfecta del saqueo global desde paraísos fiscales y estructuras mafiosas protegidas por el poder financiero. ¿Qué pasó después del escándalo? Nada, un pico mediático y luego el apagón, sin reformas de fondo, sin castigos ejemplares, sin tocar el núcleo del sistema.
En América Latina los archivos también hablan. En Colombia aparece expresidente Andrés Pastrana, vinculado a Epstein por registros de vuelo y testimonios desclasificados. Lo niega, pero los documentos confirman relación personal y logística, incluida su cercanía con Ghislaine Maxwell. Y en México ocurre algo todavía más revelador. Curiosamente, o no tanto, vuelven a aparecer los mismos de siempre. Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, entre otros. Los apellidos que se repiten desde hace décadas cuando se habla de poder económico, influencia mediática y captura del Estado. Siempre los mismos círculos, siempre las mismas redes. Y esto nos obliga a decirlo otra vez, aunque a algunos les moleste. No todos son iguales, porque mientras unos construyen fortunas al margen de la ley y del daño social, otros, gobiernos, instituciones, sociedades, intentan precisamente desmontar esos privilegios. Negar esa diferencia es hacerle el juego a quienes siempre han ganado con la confusión. El expediente Epstein no termina ahí. En Europa aparece José María Aznar, expresidente español y hoy padrino político de las derechas latinoamericanas, citado en varias ocasiones en los nuevos documentos. Y en Estados Unidos, Donald Trump acumula miles de referencias, correos y contactos, incluyendo menciones que lo vinculan al cártel de Sinaloa. La pregunta entonces no es qué revelan los archivos, eso ya lo sabemos. La pregunta que nos hacíamos ayer también en Diario Red es ¿con qué guerra, con qué bombardeo, con qué secuestro o qué invasión intentarán distraernos ahora? Porque cada vez que el velo se corre, el poder responde igual. Miedo, ruido y violencia, para que dejemos de mirar la podredumbre de quienes, una vez más, resultan ser los mismos de siempre. Hoy en la base América Latina hablamos de los archivos Epstein, de lo recién revelado y de lo que nos enseñan sobre las élites mundiales y las latinoamericanas. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Un viernes por la noche se hace pública una cantidad de documentos para parar un tren o unos cuantos trenes. Marco Terusci, ¿cuáles son los principales titulares de lo que aprendimos este fin de semana? Bueno, la galería del horror, ¿no? De las élites que se destapa y uno va descubriendo ese mundo, tristemente, que existe y que llega hasta América Latina. Así que vamos a explicar quiénes están acá en el continente metidos en los archivos de Epstein y también algunas vinculaciones políticas para pensarlo más allá de abusos, violaciones, que ya es muchísimo, pero también en clave política. Estefanía, está Salinas Pliego, Salinas de Gortari, está Andrés Pastrana de Colombia. Los medios latinoamericanos lo hablaron, lo cubrieron. ¿Qué dicen? Algunos medios latinoamericanos, vamos a ver qué fue lo que dijeron. Un repaso por los medios mexicanos, los de Colombia. Hay algo sobre Brasil muy interesante. Y vamos a ver lo que siempre terminamos probando, pero que en este caso es fundamental. Que perro no come perro. Y que Salinas Pliego dijo, ¿sabes qué? Mejor como que no vamos a hablar en mi televisora de lo que pasó ahora. Bueno, y hoy para analizar este asunto también nos acompañará Abraham Mendieta, analista político en Milenio Televisión y también en El Sinsonte y comunicador. Arrancamos. Debí tirar más datos. Con Marco Terusci. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos volvió a liberar archivos del millonario, pederasta, violador muy poderoso y vinculado a la extrema derecha, Jeffrey Epstein. Sí, todo eso era Epstein, que apareció muerto en su celda en 2019, donde se encontraba enfrentado a una posible condena de hasta 45 años. La nueva publicación ocurrió el pasado 30 de enero con 3.5 millones de páginas desclasificadas en el marco de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, aprobada el pasado 19 de noviembre, o sea, cuando el Congreso de Estados Unidos votó por la difusión de sus archivos. La nueva desclasificación, con más de 2.000 videos y 180.000 imágenes, abre las puertas al horror. No lo digo yo, lo dice el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien anunció la liberación de los documentos al afirmar que existen millones de fotos y videos que contienen escenas de violencia sexual y asesinatos. Escuchemos unos segundos. Cualquier evidencia que contenga pornografía infantil se ha excluido, cualquier cosa que pudiera comprometer una investigación federal y finalmente cualquier cosa que contenga imágenes de muerte, abuso físico o lesiones.
Si bien la ley permite la retención de ciertos materiales para mantener secretos de seguridad nacional o política exterior, no se ha retenido ningún archivo o ha sido censurado en base a ello. O sea que hay imágenes de pornografía infantil, de muerte, abuso físico o lesiones que el Departamento de Estado optó por no difundir. El horror entonces que trae el caso Epstein, ¿no?, a la vista, un horror que lleva directamente a una red de personas muy ricas y muy poderosas, políticos, empresarios, hasta la misma cúspide de la presidencia de los Estados Unidos con Donald Trump, esos que no pocas veces salen en televisión a hablar de moral y de democracia. Todos compartían con el millonario pedófilo y abusador diferentes aspectos, desde negocios, entramados políticos, hasta fiestas y abusos. Y es importante diferenciar entre esto que dice Ina, porque que una persona esté en los archivos Epstein no significa automáticamente que sea un pedófilo o un violador, aunque sí, claro que sí significa haber tenido vínculos con quien estaba a la cabeza de un gran negocio dedicado a esto, y es particularmente grave si esas relaciones fueron cuando ya había comenzado a destaparse el caso, y sobre todo siendo que la mayoría de los involucrados no son gente de a pie, sino quienes manejan mucho dinero, muchos contactos, mucha información y en consecuencia muchísimo poder. Como verán, hay algo profundamente clasista en toda esta historia que resume la impunidad o casi de muchos que están en la cúspide de la escala social. Los ricos sí, que piensan que pueden secuestrar adolescentes, por ejemplo, para abusar de ellas en fiestas privadas, como hacía Epstein y sus amigos y cómplices. Y vayamos, hecha esta pequeña presentación, a los nexos entre Epstein y América Latina. Paréntesis. Si quieren ver más en general sobre el caso, les recomendamos el programa que hicieron nuestros compañeros en la base en Madrid con mucha información. Bueno, metámonos en el tema Epstein y América Latina, en particular en dos países que de seguro, Ina, no te sorprendió para nada. Bueno, la verdad que no, porque si pienso en élites, abuso de poder e impunidad, pienso en la historia de Colombia y de México, que son justamente los dos países latinoamericanos donde más aparecen actores de alto nivel involucrados con Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, que vemos en pantalla. Maxwell era quien le conseguía las víctimas a Epstein y sus amigos y fue condenada a 20 años de prisión. Cuando digo que los actores involucrados son de alto nivel, me refiero nada más y nada menos que a expresidentes. Si te parece, Marco, empecemos por el caso de Colombia. Vayamos con Colombia, hermosa y trágica Colombia. Quien aparece ahí es ni más ni menos que el expresidente Daniel Pastrana, que gobernó entre 1998 y el 2002, que tuvo vínculos con Epstein, como con Maxwell, así como con Jean-Luc Brunel, otro reclutador de Epstein que fue acusado de violación de menores y terminó suicidándose en 2022 en una cárcel en Francia. Bueno, en el caso de Pastrana ya se sabía que tenía relaciones con Epstein, pero se desconocía la fluidez y profundidad de los vínculos. Por ejemplo, en 2004, cuando Pastrana había dejado de ser presidente de Colombia, le pedía en correos a Maxwell que le ayudara con el transporte y el alojamiento en un viaje a Nueva York, según consta en uno de los archivos. A eso se le suman los varios viajes en el avión de Epstein, el llamado Lolita Express. Y algo más impactante que salió en las nuevas revelaciones. Resulta que Maxwell explica en un mensaje del 2003 que estuvo en Colombia, donde cuenta que estuvo con el presidente de Colombia, quien me invitó y organizó toda una fiesta, incluyendo a los terroristas corriendo para que yo les apuntara, haciendo una voltereta hacia atrás con el helicóptero, dijo. Lo traduzco a más claro. El presidente de Colombia, Pastrana, invitó a Maxwell, reclutadora de menores de Epstein, a volar un avión y disparar sobre lo que se supone eran guerrilleros, según consta en estos archivos. Un hobby de millonarios, matar por placer, y hasta hay fotos, no de ese hecho, pero sí de los dos, Pastrana y Maxwell, con uniformes de pilotos militares de Colombia. Sí, ese es Pastrana, el que participa de la llamada Iniciativa Democrática de España y las Américas, desde donde una serie de expresidentes pretenden dar clases de democracia, derechos humanos y de moral. Sí, así como los ven, pues andan pontificando por el mundo. Y Pastrana además ya venía con prontuario. Recordemos, durante su gobierno el número de paramilitares se incrementó de 6.400 hombres a 12.100 hombres. Cada 10 minutos una familia resultó desplazada por esa violencia o tuvo el triste récord de desempleo, para citar solo 3 cositas de el expresidente Pastrana. Bueno, y vengamos para México, si les parece, luego de haber visto el caso de Colombia, porque el tema da para mucho. Estefanía, seguro estuviste viendo con lupa la cosa.
causa que va desde políticos hasta empresarios y narcos, pasando por lo mucho que le gustaba a Epstein, lugares como Cancún, Tulum o una lujosa casa en la colonia Jardines de Pedregal en Ciudad de México, según aparece en estos archivos. Sí, lo estuve viendo y aquí también podemos empezar por un expresidente, Carlos Salinas de Gortari, que nos desgobernó entre 1988 y 1994 y remató los bienes del país en privatizaciones muy opacas. Bueno, resulta que aparecen los archivos de Epstein, donde Epstein cuenta que conoció a Gortari en una cena con el millonario John Brookman, que encabeza la fundación Edge. Ahí Epstein cuenta que Gortari estaría construyendo una casa en Marrakech, Marruecos, específicamente una propiedad de Hamad Hassem, el ex primer ministro de Qatar. Y adivinen, Epstein también la iba a construir, por lo que ambos compartían negocios inmobiliarios en terrenos del ex primer qatarí. Mucho más que un simple conocido, ¿no? Y claro, pensarán, seguro es un tema viejo, pues el correo de Epstein donde relata esto es de 2016, cuando Gortari ya vivía en Europa desde hacía unos 20 años, por lo que Marruecos le quedaba ahí cerquita. Y recuerden que la primera condena a Epstein es del año 2008, luego de ser acusado de abuso de menores, por lo que el tema era público. Y Gortari no es el único mexicano de alto perfil que aparece en los nuevos archivos revelados. Adivinen quién más está. Ricardo Salinas Pliego, redoble de tambores, que estuvo reunido con Epstein en una cena, también con el millonario Brockman, en un restaurante de lujo con entrada escondida. El correo es del año 2011, en una serie de correspondencias entre Epstein y Brockman, donde organizan cenas de millonarios con, por ejemplo, Elon Musk y Jeff Bezos, que estuvieron en la misma cena que Salinas Pliego. Todo, pues, además ensalzado en frases como si fueran encuentros exclusivos de una suerte de mentes brillantes. Imagínense ahora que saben todo eso, cómo son esas mentes brillantes. Y la lista de Epstein sigue con México, con nombres como los empresarios María Asunción Aramburu Zavala, Emilio Azcárraga o Andrés Ruemer, prófugo en Israel, acusado de abuso sexual por más de 15 mujeres. Y sí, millonarios relacionándose entre millonarios, en este caso con quien puso en marcha una industria de abusos. Y no es todo, en uno de los archivos se menciona una fiesta donde estuvo presente alguien del cártel de Sinaloa, y en esa fiesta está el mismísimo Donald Trump, y hasta se cuenta del asesinato de una mujer que ocurrió allí. Sí, así de oscuro y sórdido es lo que revelan los archivos de Epstein y sus involucrados. Y ya aprovechando que lo mencionas, hablando de Trump, ¿cómo aparece en los nuevos archivos? Porque es uno de los temas que más le preocupó en estos últimos meses, ¿no? La información publicada. Efectivamente, anda preocupado. En su caso, el de Trump, aparece en más de 5.300 archivos con 38.000 referencias. El fiscal general adjunto Todd declaró que en estos nuevos archivos no se encontró información sobre conducta sexual inapropiada, y él mismo, claro, se declaró como absuelto. Pero sí existen, por ejemplo, testimonios de víctimas de Epstein que cuentan haber tenido interacciones con Trump, oscuro por lo menos, y hay denuncias que aparecen en archivos anteriores que sí lo involucran directamente con una niña de 13 años. Y ya que abrimos la puerta a las relaciones entre Epstein y Trump, quisiera detenerme en un punto que nos lleva a una trama política alrededor de todo esto. Porque, por ejemplo, Epstein tenía un vínculo estrecho con Steve Bannon, recuerden, el estratega de extrema derecha, que trabajaba con Epstein en estrategias mediáticas para lavar su imagen, y a su vez había un financiamiento de Epstein para apoyar la estrategia política de Bannon, uno de los principales promotores, primero de la campaña de Trump en 2016 y luego de la Internacional Reaccionaria, esa que reúne a un conjunto de personajes de la extrema derecha. Y la lista de conexiones políticas puede seguir con el ex primer ministro israelí Ehud Barak, con quien Epstein se asoció como inversor en una empresa de tecnología de seguridad llamada Reporty Homeland Security, ahora Carbin, un millonario pederasta metido en negocios de seguridad y en ventas de armas. ¿Qué puede salir mal, no? Como pueden ver, abrir la puerta al mundo de Epstein es ingresar al mundo del poder con sus negocios, sus ambiciones, sus secretos y su horror, como decíamos al inicio. Horror que muchos sabían y callaron o ayudaron a silenciar. Y que otros más disfrutaron en cenas de lujo, en proyectos inmobiliarios, en viajecitos en helicópteros, en México o en Colombia, o en la exclusiva ciudad de Punta del Este en Uruguay, donde Epstein estuvo en 2016 y tenía relación con el modista Roberto
Alberto Giordano, a quien le hizo varias transacciones bancarias, modista que organizaba desfiles entre las cuales había menores de edad. Claro, como en los casos del expresidente Pastrana, de Salinas de Gortari o de Salinas Pliego, una cosa es haber conocido a Epstein, haber recibido dinero, compartido viajes, y otra es ser automáticamente un pederasta o un violador o cómplice en el silencio. Aunque a veces la frontera es difusa, como en el caso de Trump, donde víctimas de Epstein declararon haber interactuado con él y hay acusaciones sobre él. Trump no sabía nada de lo que hacía su gran amigo, y si sabía no dijo nada. ¿Y qué hay del expresidente Bill Clinton, que aparece tantas veces en los archivos e irá ahora a testificar al Congreso por este tema? Por lo pronto, esta nueva temporada de archivos de Epstein pone más luces sobre sus vínculos en América Latina, vínculos políticos y económicos, para que siempre lo recuerden cuando algunos expresidentes o millonarios vengan a dar lecciones de conducta, ética, república y otras cosas que la verdad, y con todo esto queda claro que son solo discursos de la boca para afuera. Gracias, compañero. Ghislaine, llegaré desde Madrid en el vuelo CO63 de Continental Airways al aeropuerto de Newark a la 1:50 de la tarde del lunes 22. Muchas gracias de nuevo y avísame. Por favor, avísame si recibiste este correo. Muchas gracias. Andrés Pastrana. Este fue el correo que escribió el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, a Ghislaine Maxwell el 21 de marzo de 2004 a las 5:39 de la tarde, para su llegada a los Estados Unidos desde España, donde tiene una residencia alterna. Unos minutos después, a las 5:55 de ese mismo día, la señora Maxwell le contestó al expresidente: recibí el correo electrónico. El conductor estará en la consigna con un cartel con tu nombre. Avísame si recibiste mi mensaje. Recibiste la información del apartamento donde te alojarás, ¿verdad? En otra ocasión, el propio Epstein le escribió a su entonces pareja Ghislaine Maxwell: llama a Pastrana para hablar sobre una casa estupenda en Cuba. En la escena del intercambio de correos también aparece Jean-Luc Brunel, un agente francés de modelos, quien apareció ahorcado en su celda de una prisión de París, Francia, en febrero de 2022, tras ser acusado de acoso sexual y violación de menores de entre 15 y 18 años en ese país europeo. Menos mal que existen en Colombia medios públicos que pueden hablar de un expresidente involucrado en todo esto, ¿verdad? Menos mal, de los pocos. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Si ustedes buscan ahora mismo en Google Ricardo Salinas Pliego Epstein, van a encontrar algo muy curioso. Algunos medios, sobre todo medios independientes mexicanos, sí publicaron la noticia que vincula figuras de poder económico y político en México, bueno, directamente relacionadas a Epstein. Pero si buscan en TV Azteca el canal de propiedad de Salinas Pliego, no van a encontrar ni una sola mención a su dueño. Vaya, pero si tiene un periódico y no informa de eso, es como, bueno, si tuvieras un periódico de tu propiedad, te mencionan en un escándalo mundial y decides cubrir este escándalo, pero curiosamente omites tu nombre. Qué raro, ¿no? Rarísimo, y exactamente eso es lo que pasó. Y no es que TV Azteca o ADN 40 no puedan publicar sobre su dueño en otros contextos. Cuando Salinas Pliego tiene algún logro empresarial o cuando critica al gobierno, ahí sí aparece en sus propios medios sin ningún problema. Cuando se trata de los archivos de Epstein, se convierte en un fantasma. Incluso sobre el caso han publicado mucho, hasta una información sin verificar sobre el expresidente López Obrador. Vamos a verlo. Documentos del FBI involucran a Andrés Manuel López Obrador con el caso Epstein. En 2019, un informante afirmó la existencia de posibles actividades sexuales ilegales con menores que vinculaban a Estados Unidos y México. En el serial 306 titulado Lead Forwarded to Ligat Mexico City, el informante Kenneth Darrell Turner aseguró que Richard Marcinko, excomandante de Navy SEAL, estaba detenido en México y que existía una colección de videos de menores que, según Turner, involucraba a ciudadanos estadounidenses y posiblemente a autoridades mexicanas. Donde Kenneth Turner señala: el presidente de México está al tanto de nuestro caso contra Marcinko y otros oficiales de Estados Unidos. Este caso que tenemos aquí está ciertamente conectado al suyo. Tenemos pruebas. Refiriéndose al caso Epstein.
Los documentos reflejan únicamente que los investigadores estadounidenses estaban explorando posibles conexiones internacionales en redes de explotación sexual y AMLO sabía e hizo caso omiso. En conjunto, los archivos muestran la existencia de pistas y leads que el FBI quería investigar. A esto llamo yo, querida audiencia, meter algo con calzador, agarrarlo con alambres. Para esta información sí está muy puesto el medio. Información sin verificar, rarísima, que reconstruyen cómo llegan a López Obrador, no se entiende, pero bueno, la que parece ser una información verificada y que implica al dueño del conglomerado mediático en el que sale esta patraña, bueno, mejor no lo mencionamos, ¿no? Y también me llama la atención que el reportaje usa esa musiquita de suspenso que sugiere que se involucran figuras mexicanas. Pero bueno, curiosamente cuando sale la información que sí está vinculada a figuras de poder, pues no se le da seguimiento. Interesante. Nada de seguimiento. En resumen, el reportaje iba sobre el contacto que hicieron los agentes de Estados Unidos con el gobierno mexicano para investigar. No se vincula a López Obrador en nada. Es un video de 2 minutos hecho con aire y con un titular alarmista que dice: documentos del FBI vinculan a AMLO con el caso Epstein. Pero ojalá este ímpetu periodístico se lo hubieran puesto a informar sobre Salinas de Gortari, el culpable de que exista TV Azteca y cuyo hermano ayudó a fundar ese medio con dinero prestado. Porque bueno, un reportaje así sobre Salinas Pliego no vamos a ver en la televisora, eso hay que descartarlo. El 31 de enero del 2026, Animal Político publicó el titular: Salinas Pliego aparece mencionado en los archivos de Epstein. Esto es lo que sabemos. El artículo detalla que el empresario mexicano aparece en 26 documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y no son menciones casuales, son invitaciones directas a cenas organizadas por John Brockman, el principal conector de Epstein con el mundo empresarial. Como les decía antes, Brockman, que organizaba esas famosas cenas donde Epstein se codeaba con multimillonarios de Silicon Valley. Y entonces Salinas Pliego, supuestamente, habría sido parte de ese círculo muy, pero muy selectivo. Exactamente el mismo círculo. Expansión publicó el 1 de febrero. Los nuevos documentos de Epstein revelan su relación con México y ahí se detalla que el folio que documenta una invitación del 2 de marzo del 2011 a una cena privada junto a Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg. Salinas Pliego estaba en la lista de invitados VIP del pedófilo más famoso de Estados Unidos. Vaya. Entonces tenemos al 5º hombre más rico de México, dueño de una televisora nacional, invitado a cenar con el depredador sexual más protegido de la historia reciente. ¿Qué más dicen los medios sobre él? SPR informa que es el Sistema de Noticias Público de México, publicó algo muy interesante. En los correos de Epstein fechados del 15 de abril del 2014, el pedófilo escribió sobre Salinas Pliego y cito textualmente: me dijo que tenía 300 hombres en seguridad para su familia. Esto lo dice todo. Me dijo también que tenía una isla en algún lugar. Epstein describiendo a otro multimillonario con una isla privada. Qué coincidencia que se entendieran tan bien. Claro, porque nada dice amistad casual como presumir cuántos guardaespaldas tenés y posees también una isla privada. Es el tipo de conversación que tenés con alguien que apenas conoces, obviamente. Pero Estefanía, hay otros Salinas en los documentos, como decíamos. Sí, Marco, ya lo decías tú. Y así se informó. El diario Record publicó el 2 de febrero. Ahora Salinas de Gortari y Salinas Pliego son relacionados con Jeffrey Epstein. El expresidente Carlos Salinas de Gortari aparece en un correo del 15 de noviembre del 2016, donde Epstein escribe a David Stern, quien era ex banquero de JP Morgan. ¿Qué dice ese correo? Porque una cosa es que te mencionen de pasadita y otra muy distinta es que el depredador en cuestión esté hablando de ti con un banquero, ¿no? Milenio publicó algunos detalles que yo les contaba hace un momento. Epstein escribió: conocí a Carlos Salinas con John Brockman en la cena de multimillonarios y supuestamente está construyendo una casa en la propiedad de Hamad bin Hassem, el ex primer ministro de Qatar. El mismo círculo, las mismas cenas, los mismos contactos. El expresidente de México compartiendo mesa con un pedófilo que después sería acusado de tráfico sexual de menores. Acá es donde la cosa se pone interesante desde el punto mediático. ¿Cómo cubrieron esto los grandes medios mexicanos? Pienso en Televisa o en E+.
Bueno, en ese medio se habló de Trump, de Musk, pero no se habló de México, ni de Salinas de Gortari, ni de Salinas Pliego, bueno, ni de Azcárraga. Aunque otros medios sí, como El Imparcial, fue un poquito más directo con su titular del 31 de enero. Ricardo Salinas Pliego habría sido invitado a las fiestas de Jeffrey Epstein, según un correo filtrado. La palabra clave aquí es fiestas, porque todos sabemos pues qué tipo de fiestas organizaba Epstein en su propiedad, ¿no? Lo demás sobra. Pero antes de continuar, insisto que se metan a buscar en TV Azteca algo sobre las recientes publicaciones que involucran al dueño de esta televisora. Y sigamos con otros medios. El medio Quinto Poder publicó el 2 de febrero archivos de Epstein que revelan sobre Ricardo Salinas Pliego y plantea la pregunta que ningún medio de Grupo Salinas se atrevió a formular, porque aquí no estamos hablando solo de un empresario, estamos hablando del dueño de TV Azteca, de Banco Azteca, de Electra, Total Play, todo un conglomerado que tiene el poder de decidir qué información llega a millones de mexicanos. Y si el dueño de ese conglomerado aparece relacionado con un pedófilo, pues entonces esa información simplemente no existe para las audiencias y el consejo editorial, evidentemente, de TV Azteca. Es la versión mexicana del perro no come perro que tanto hemos denunciado, lo que también explica por qué Televisa no ha dicho nada sobre esto. O sea, Salinas no habla de Azcárraga y Azcárraga no habla de Salinas. Y aunque suene raro, pero si quieren saber qué tanto trasciende la información, vean Yahoo Noticias. Este portal en español reprodujo la información de Animal Político con el mismo titular. Eso nos indica que la noticia circuló ampliamente en medios digitales, algunos independientes, pero encontró una muralla en los medios tradicionales que dependen de la publicidad de Grupo Salinas o que simplemente prefirieron no meterse con el quinto hombre más rico de México. Y ahora viajemos hacia Colombia, porque si en México vimos como un magnate mediático aparece en 26 documentos y sus propios canales guardan silencio, en Colombia la situación es igualmente reveladora, porque el expresidente Andrés Pastrana, como contaba Marco, tiene una documentación más extensa entre los líderes latinoamericanos mencionados en los archivos de Epstein. ¿Y qué dijeron los periodistas colombianos? Me interesa en particular saber qué dijo la revista Semana. Pues te vas a quedar con las ganas porque la revista Semana no dijo nada sobre Pastrana en los archivos de Epstein. ¿Y Blue Radio mencionó algo? Vamos a ver qué fue lo que mencionó. Se está creciendo el escándalo que toca a la familia real británica por cuenta de las revelaciones de este fin de semana. Nuevos documentos, nuevas fotografías que involucran ya no solo al príncipe británico expulsado de la familia real, sino también a su esposa, a Sarah Ferguson, y a sus hijas, a quienes también llevaba aparentemente a las fiestas del señor Epstein en Estados Unidos. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que ocurre es que nosotros ya sabíamos que el príncipe Andrés había sido expulsado de la familia real por haber defendido a Jeffrey Epstein y haber mantenido esa relación tan estrecha. Bueno, este nuevo lote de papeles que el Departamento de Estado norteamericano publicó ahora involucran a Sarah Ferguson y a las princesas Beatriz y Eugenia, o sea, las hijas del príncipe Andrés. O sea, hay nuevos datos sobre Andrés, de hecho, que aparece arrodillado sobre una mujer que está tendida en el suelo. Decía Ina que sobre un Andrés hablan y sobre el otro no, porque ¿para qué hablar de Colombia? ¿Para qué hablar de un expresidente colombiano? Sí se puede hablar sobre la familia real británica. Total, tienes un corresponsal. Nada dice medio de noticias colombiano como hablar de la corona británica. El Tiempo, que es el periódico más importante de Colombia, publicó que los archivos revelan cómo Maxwell, la cómplice condenada de Epstein, piloteó un Black Hawk durante un viaje a Colombia cuando Pastrana era presidente. El titular es bastante descriptivo y la nota incluye una transcripción donde Maxwell declaró que ella y Pastrana compartían una pasión por la aviación y que viajaron juntos a Colombia y también a Cuba. El portal independiente Todos Somos Colombia publicó un análisis extenso titulado La relación Pastrana-Epstein, contradicciones testimoniales y repercusiones político-judiciales. Ahí se documenta que los correos de marzo del 2004 muestran una coordinación de viajes entre Pastrana y el círculo de Epstein. No era un conocido casual, era alguien que coordinaba itinerarios de viaje. Y todo esto mientras Pastrana era una figura política activa en Colombia y en la región. Y como decía Marco, el caso de Pastrana no es noticia reciente del todo. Por ejemplo, Infobae había publicado ya en agosto del 2025. El expresidente Andrés Pastrana fue mencionado por Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein. No creo que viniera a la isla.
Fíjense en el titular. El medio elige destacar la parte donde Maxwell no cree que Pastrana haya ido a la isla, no la parte donde confirma que viajaron juntos a Colombia con Epstein presente. Es la técnica del titular exculpatorio. ¿Qué más íbamos a esperar de Infobae? Por otro lado, cubres la noticia para que no te acusen de ocultarlo. No, nosotros lo hicimos. Oiga, miren. Pero bueno, eliges el ángulo que menos daña al implicado. Muy conveniente. Y ahora veamos qué pasó en otro país de América Latina, porque México y Colombia no fueron los únicos. Brasil 247 publicó: Bolsonaro es citado en 74 archivos del caso Epstein. El expresidente brasileño de ultraderecha aparece mencionado incluso más veces que Salinas Pliego. Un mensaje de Steve Bannon a Epstein decía: tengo que mantener este asunto de Jair tras bambalinas. Wow, Steve Bannon, el ideólogo de la extrema derecha mundial, escribiéndole a un pedófilo sobre cómo manejar la imagen de Bolsonaro, el asunto de Jair. Eso conecta a varios puntos de la internacional de extrema derecha que tanto hemos denunciado. El medio ND+ de Brasil publicó: prisionero político, lo que dicen los nuevos archivos de Epstein sobre Lula y Bolsonaro. La diferencia es abismal. Lula aparece mencionado en contextos relacionados con su encarcelamiento político, mientras que Bolsonaro aparece en comunicaciones directas del círculo de Epstein, coordinando algunas estrategias. Esa es la diferencia entre ser mencionado como noticia y ser mencionado como contacto. No es lo mismo que hablen de ti a que hablen contigo. Ahora bien, Estefanía, hablemos de cómo cubrieron esto los grandes medios estadounidenses, porque ellos tienen acceso directo a los documentos, ¿no? Como ya les había contado en el programa anterior que hicimos sobre este caso, los medios estadounidenses se hicieron de la vista gorda durante 20 años mientras avanzaba el caso Epstein. CNN publicó el 31 de enero un editorial que dice: ¿qué hay dentro de los últimos archivos Epstein liberados por el Departamento de Justicia? La cobertura se centró principalmente en figuras estadounidenses. Trump, Musk, Clinton y las conexiones latinoamericanas recibieron un tratamiento marginal, apenas unas líneas. Las grandes figuras latinoamericanas brillaron por su ausencia. CBS News publicó mucho Trump, mucho Musk, mucho Príncipe Andrés, pero casi nada sobre los expresidentes latinoamericanos o multimillonarios mexicanos. Es como si América Latina no existiera en el mapa de los escándalos de Epstein, cuando los documentos claramente muestran lo contrario, con pesos muy importantes. Lo que estamos viendo aquí es un patrón continental. No es solo Estados Unidos, no es México, no es Colombia, es toda la red de élite latinoamericana que aparece en los documentos de un depredador sexual. Y sabemos que los medios locales juegan un rol muy importante en la difusión de información. Por ejemplo, Tulum Times, un medio local muy local de la Riviera Maya, publicó nuevos documentos de Epstein en emails y acusaciones. Los correos revelan que Epstein consideraba a Tulum como un destino para sus actividades, con un empresario poniéndole a financiar un laboratorio ahí y sugiriendo que podrían organizar algunas de las mejores fiestas. México no solo aparece en los documentos por los empresarios que se mencionan, aparece como destino turístico favorito del depredador. Puerto Vallarta, Tulum, Cancún, Ciudad de México, el país entero funcionaba como patio de recreo para Epstein y sus contactos. Y no quisiera terminar la sección de hoy sin mencionar un caso que merece una atención especial por la contradicción que representa. Noam Chomsky, el autor de Fabricando el Consentimiento, el libro que identifica cómo los medios funcionan como herramienta de propaganda para proteger a los poderosos, mantuvo una relación documentada con Jeffrey Epstein que solo salió a la luz en los archivos desclasificados. Chomsky, el que durante décadas predicó sobre responsabilidad de los intelectuales y la transparencia, ese Chomsky. El mismísimo. En febrero del 2019, poco después de que varios medios expusieran los crímenes de Epstein, Chomsky le escribió describiendo la cobertura mediática de los abusos como histeria y consolándolo por la horrible manera en que lo trataba la prensa. Además, le aconsejó que ignorara el escrutinio público usando la palabra buitres para referirse a los periodistas que investigaban sus crímenes. En fin, los archivos de Epstein revelaron conexiones, las que sean, pero están documentadas entre el financista pedófilo y figuras de poder en América Latina. Pero la otra revelación fue la respuesta mediática. ¿Quiénes informaron? ¿Quiénes callaron? ¿Y qué nos dice esto sobre el patrón de estructura de propiedad de los medios en nuestra región? Los documentos están ahí, las pruebas están ahí, los nombres están ahí. Lo que falta son los medios dispuestos a contarlo, sin importar quién esté implicado. Gracias, compañera. With the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India, instead of asking me whether that money should be given to these children for vaccines,
I think you might want to ask their mothers who received the vaccine, who know their child now won't get polio, and ask them if Epstein should have helped these people. If we walked in, you're a mathematician. If we walked into that clinic where they're giving that money out to these people that are in the most dire straits of poverty and sickness, and told them that the money was coming from a, what are you, class 3 sexual predator? Tier 1. Was tier 1's the highest and worst? No, I'm the lowest. I'm the lowest. You're the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. That the money came from them. What percentage of people do you estimate? I understand you don't like probabilities. Do you estimate would say, I don't care, I want the money for my children? I would say everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you told them, if I told them the devil, 100%. the devil himself. The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is somebody who knows smart? The devil's brilliant. A buena entendedora con Ina Afinogénova. Primer botón de la muestra. Jeffrey, ¿estás despierto? Si es así, por favor, llámame. El mensaje fue enviado por Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel, a Jeffrey Epstein a la 1 de madrugada, hora de Nueva York, hace 13 años. Epstein estaba despierto y mejor no saber qué hacía. Llamó a Barak y allí comienzan un intercambio de correos electrónicos intercalando con encuentros presenciales cuando coincidían en tiempo y lugar. Uno de estos encuentros fue en cumpleaños de Henry Kissinger, por ejemplo. ¿De qué hablaban Epstein y Barak? Estaba en pleno desarrollo la guerra en Siria y los dos van discurriendo cómo hacer para que el resultado del conflicto favorezca los intereses del Estado de Israel. Epstein actúa como consejero y facilita a Barak el acceso a funcionarios en Estados Unidos, pero también logra abrir puertas en Rusia. Israel buscaba que Vladimir Putin dejara caer a Bashar al-Assad, cosa que no consiguió en aquel momento. Segundo botón de la muestra. En otros correos electrónicos dirigidos a otras personas, Epstein expresa interés por los fondos que poseía Libia depositados en el exterior. Ya había sido derrocado y asesinado Muammar Gaddafi y ese dinero, nada más y nada menos que 87.000 millones de dólares, estaban congelados en bancos del exterior. Tercer botón de la muestra. En otro correo electrónico, ya en febrero de 2014, Epstein le escribe a Barak: con el estallido de disturbios civiles en Ucrania, Siria, Somalia, Libia y la desesperación de quienes ostentan el poder, ¿no te parece perfecto? Ehud Barak le responde: en cierto modo tienes razón, pero no es fácil convertirlo en dinero, un tema para el sábado. ¿De qué son muestra nuestros botones? Que Jeffrey Epstein no era solo lo que ahora quieren mostrarnos, que nos están diciendo los medios de desinformación hegemónicos. Hay dos líneas principales. Una dice que era un pederasta y proxeneta al servicio de la crema podrida del poder mundial, que está ahí representada en estas imágenes. Una persona que orbitaba alrededor de figuras del poder y las abastecía pues de chicas de menores de edad. ¿Era eso? Sí, pero no era solo eso. Era algo aún peor. Ese algo aún peor es la segunda línea de argumentación menos difundida porque toca al Estado de Israel. Lo señala como un agente del Mossad que tendía trampas a personajes poderosos para filmarlos y tenerlos encarpetados al servicio de Israel. Posiblemente Epstein era agente del Mossad o al menos tenía vínculos y les tendía las trampas. De hecho, quien lo delató es un ex agente llamado Ari Ben Menashe, pero de nuevo Epstein no era solo eso. Esta línea de argumentación tiene un problema severo que nunca aparece en los medios hegemónicos. ¿Cuál es este problema? Si Epstein fuera agente del Mossad, entonces no estaríamos ante un simple proxeneta de altos vuelos, sino ante una política de Estado. El mismo Estado que asesina a niños palestinos secuestra entonces a chicas estadounidenses para prostituirlas. No sé si lo vamos a saber, pero bueno, no es poca cosa, ¿no? Para salvar a Israel de esta acusación, los medios británicos están diciendo que en realidad Epstein era un agente al servicio del diablo que además de Satanás, Lucifer y Belcebú, en Occidente tiene un nombre nuevo:
Putin. Creativos no son, pero no hay duda de que sí son persistentes. ¿Por qué ponemos énfasis en señalar estas dos líneas? Pues porque a través de esta argumentación lo que está haciendo el mismo poder mundial que crea, usufructúa e integra a estos monstruos es control de daños, tan sencillo como esto. Como pederasta y proxeneta nos presentan a Epstein como alguien pues externo al poder que lo abastece de chicas menores de edad, así como otros los proveen del mejor champán. Lo mismo vale para el argumento que lo reduce a un agente del Mossad, alguien externo que se inserta entre ricos y poderosos para ponerles delante de tentaciones irresistibles y que caigan en la trampa. En los dos casos, Epstein es una excepción, un objeto anómalo, un cáncer que debe ser extirpado para que el resto del cuerpo continúe su vida con buena salud. ¿Qué ocurre en realidad? Bueno, Epstein no es un cuerpo anómalo, no es un cáncer y no alcanza con extirparlo. Como mostrábamos en los correos que mencionábamos al principio, para ser un proxeneta, sus intereses geopolíticos y su conocimiento de las relaciones internacionales eran demasiado amplios. ¿Qué es entonces? Un integrante y una muestra fidedigna de lo que son nuestras clases dominantes. Todos ustedes escucharon que en su lista aparecen los nombres de Donald Trump y los dos Bills con V y B corta, Bill Clinton y Bill Gates. La lista es interminable, pero vamos a mencionar algunos. El ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, y el príncipe Andrés. Los directores de la CIA, William Burns y Leo Panetta. El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y el ex de Barclays, Jess Stanley. Irene y David Rothschild, herederos del inoxidable clan Rothschild. Entre los tecnomagnates aparecen Peter Thiel de Palantir, Sergey Brin, cofundador de Google, Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, y por supuesto Elon Musk, quien dijo que está muy contento de que se difundan los archivos. Además de secuestrar chicas menores de edad, Epstein y su prolífica agenda abrían puertas, generaban contactos, acercaban negocios. Dicen que era un genio de las finanzas y que era muy bueno en hacer algo que a los ricos les importa más que cualquier otra cosa. ¿De qué estoy hablando? Bueno, no hay cosa que les importe más a los ricos que evadir impuestos o, como dicen ellos, consolidar patrimonios. Y a juzgar por sus honorarios, los de Epstein, en ese ámbito legalizado de la criminalidad, el señor debía ser realmente bueno. Leon Black, otro que aparece en los archivos, es propietario de Apollo Global Management, un fondo de inversión que maneja activos por 259 mil millones de dólares y es dueño del 55% del Atlético de Madrid. Black le pagó a Epstein para evadir impuestos una módica suma de 158 millones de dólares. Vaya a saber cuántos otros millones se ahorró para pagar todo ese monto. Eso es, son los mismos que después nos dicen que hay que recortar el gasto del Estado en salud y educación y que, bueno, amasan fortunas equivalentes al PIB de muchos países. En lo que se refiere a Donald Trump, los archivos revelan que estuvo en una fiesta junto con los integrantes del cártel de Sinaloa, como habíamos mencionado antes. Ojo, Donald, con bombardear al cártel, no vaya a ser cosa que te pongas un misil de sombrero, un consejito nomás. Y una pregunta, ¿el renovado empeño en combatir al narcotráfico es para combatir a todo el narcotráfico o es para hacer lo que hicieron siempre las agencias de inteligencia de Estados Unidos, combatir a los tentáculos que no controlan para quedarse con el negocio a través de los tentáculos que sí colaboran? Según ese documento, en el transcurso de esa fiesta en la que, repito, estaba Donald Trump, una chica fue asesinada. Y si creen que esto ya es demasiado, les cuento que apenas empieza. Los documentos son testimonios revelados por el FBI y no necesariamente reflejan hechos probados. Seguramente seguiremos conociendo detalles durante mucho tiempo. Realizada la salvedad, algunas de las cosas que se mencionan, y perdónenme, pero está en los documentos, son subastas de chicas que se realizaban en Mar-a-Lago a las que se le hacía una medición de la estrechez de la vagina. El que la realizaba es el que se imaginan. En otro documento se habla de sacrificios de bebés a bordo de yates. Repito, no está probado, pero lo que estoy mencionando no es parte de una teoría de la conspiración, como se dice en algunas páginas. Aparece en los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que estamos poniendo en pantalla. De los últimos 6 presidentes de los Estados Unidos, 4 aparecen mencionados como protagonistas de violaciones. Además de Clinton y Trump, también
También figuran los dos Bush, padre e hijo. La familia sea unida, esa es la ley primera, decía Martín Fierro, pero no para de eso. Correrá mucha agua bajo el puente antes de que podamos separar la paja del trigo, pero no hace falta que lleguemos a los extremos que estamos mencionando para sacar conclusiones. Lo que sabemos y lo que está comprobado alcanza. La putrefacción de nuestra clase dominante pues está a la vista de todos y el expediente suma fojas cada día. Como ya decía al principio del programa, uno realiza el lobby en favor de una guerra porque así ganará más dinero, otro dice que combate el narcotráfico mientras lo dirige, lo administra, un tercero los asesora sobre cómo evadir impuestos, una noche cualquiera se juntan, violan a varias adolescentes y por la mañana en conferencia de prensa nos hablan sobre los valores occidentales y la necesidad de que todos lo pasemos peor para que ellos tengan mucho más dinero y vuelvan a empezar el ciclo que acabo de mencionar. Todos ostentan un nivel de vida obsceno y viajan en sus aviones privados, como quien se toma un café. Algunos desde la escalinata del avión o la cubierta del yate pues pretenden darnos lecciones sobre el cuidado del medio ambiente, mientras de reojito observan cómo evoluciona el valor de sus acciones en empresas que se dedican a la fabricación de armas. Y los medios de comunicación, en boca cerrada no entran moscas y ellos son los dueños de la gran mayoría de esos medios. Esto ya no va de izquierdas, ni de derechas, ni de demócratas o republicanos, ni tampoco de estadounidenses, europeos o latinoamericanos. De lo que hablamos es de capitalismo, un sistema en el que todo, también los cuerpos de cada uno de nosotros, se vuelve mercancía. ¿Cómo son ellos los que tienen más dinero? Bueno, pues nosotros solo somos eso, mercancías desechables y parte de su inventario. Nuestra élite no es una excepción o una deformidad, es el producto más refinado de un sistema que cada día más ensalza la crueldad. Ninguno de nosotros nos merecemos la clase dominante que tenemos. De un lado están ellos, este 0,1% que todos los días ejecuta 1 millón de crímenes que quedarán impunes, y enfrente estamos sus víctimas, el 99,9% de la población mundial. Si para algo sirven los archivos del caso Epstein es para confirmar que no tienen límites. O nos decidimos a tomar el toro por las astas o se van a cargar la vida en el planeta o el planeta mismo. Aquí lo más importante, el tema de la participación de los multimillonarios tecnológicos. Por ejemplo, tenemos, como ya has comentado, a Bill Gates, tenemos a Elon Musk, ¿no? Que Elon Musk ahora está haciendo todo un control de daños, diciendo que él no viajó a la isla, y lo que nos revelan los documentos es que en general no viajó a la isla porque no le dejaron. Luego la implicación de Donald Trump, que es absolutamente innegable. No tenemos, que esto es muy importante, y por eso judicialmente veremos dónde llega, más pruebas fehacientes. Pero lo que tenemos es que el nombre de Trump se nombra una y otra vez en cosas cada vez más y más bizarras. A mí también me parece muy llamativo un tema que quizás ha pasado más inadvertido, que es la implicación de Jeffrey Epstein en la guerra cultural, ¿no? Aquí hablamos de la guerra cultural, ¿no? Esta guerra que tiene la extrema derecha y ya la derecha moderna contra básicamente los derechos humanos, ¿no? Porque ya no es una guerra contra la izquierda, sino que va más allá. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña Abraham Mendieta, él es analista político en Milenio Televisión, también aquí en Canal Red América Latina y comunicador. Abraham, muchas gracias, un placer tenerte aquí finalmente en la base América Latina. El placer es mío, Ina, Estefanía, Marco, un gusto estar con ustedes. Abraham, te he visto seguir muy de cerca todo lo que estaba apareciendo en el contexto de los archivos de Epstein y América Latina, de todos los nombres que aparecen mencionados. ¿Qué conclusiones haces? ¿Cuáles son tus, digamos, 3 principales titulares? Bueno, la primera que parece bastante obvia, pero que creo que hay que analizar con un poquito más de profundidad, es que lo que tenemos enfrente son todos aquellos que van a ser imposible que contemos esta historia, ¿no? En los papeles de Epstein aparecen los dueños de las 2 grandes televisoras mexicanas, aparece el dueño del algoritmo en el que se da gran parte de la conversación pública en redes sociales, aparecen las grandes fortunas de este país, aparecen diversos expresidentes que todavía han tenido presencia pública en el engranaje político nacional, aparece Salinas de Gortari y bueno, de forma indirecta aparece Felipe Calderón porque está muy involucrado José María Aznar, que es su patrón, quien lo tiene en este momento escondido y contratado en España. Lo segundo es que si los medios de comunicación y las redes sociales van
van a estar bastante cerradas para contar esta historia y a los dueños del dinero no les va a interesar, parece que incluso la mayoría de los espacios públicos, aunque no sean Televisa y TV Azteca, también van a tener muy complicado que incluso si cuentan esta historia tenga una difusión suficiente, necesaria, y que periodistas que se podrían hasta jugar la carrera política hablando de este tema en otros espacios, aunque no fueran esos dos. Y cerrando con esa parte, tenemos que enfrentar también el prejuicio, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a leer esos papeles, a ustedes les habrá pasado lo mismo, hay realidades tan dolorosas, hay historias tan horribles, hay cosas que parecen una película de terror. Y lo primero que hay que hacer es quitarse uno mismo el prejuicio y entender que las élites políticas y económicas del mundo son capaces de eso y demás. Yo creo que hubiera sido muy deseable que nos hubiéramos quedado casi en la etiqueta de paranoicos, que no nos hubiéramos tenido que enfrentar a que esta realidad era posible y no haber tenido que descomponer ese prejuicio, enfrentarnos a lo que leímos, pero bueno, ya que está encima de la mesa, ya que fue una realidad, hay que trabajarlo con valentía, con fortaleza y con mucha seriedad política. Abraham, gracias por estar en la base América Latina. Uno de los focos de este tema siempre fue las implicancias para Trump, presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ves que queda después de esto? ¿Queda más o menos a resguardo? ¿Queda expuesto? ¿Cómo puede seguir? Porque bueno, con lo que eso implica, ¿no? A mí me queda claro que hay sectores duros de su base social que tengan lo que tengan enfrente, aún fuera un video explícito de alguna de estas realidades, no lo van a creer. Forma parte de una base dura política en la que no va a mermar. Pero hay otra base que no es tan dura, que hizo de los papeles de Epstein una bandera, una consigna política en los Estados Unidos, de la liberación de estos documentos, incluso determinados sectores de MAGA o de los comunicadores afines que han tenido, a los que creo que esto sí va a pegar. Y creo que sí va a haber una parte de esos sectores intermedios que creyeron en este tema como bandera y que van a quedar debilitados. Lo que me preocupa de Estados Unidos es los de siempre. ¿Quién puede capitalizar políticamente esto, no? ¿Dónde están los demócratas? ¿Dónde hay un sector político adversarial a Donald Trump que pueda capitalizar de manera relevante lo que estamos encontrando? Sin embargo, sí veo una caída en la popularidad. Abraham, un gusto saludarte. El gusto mío. Como siempre, estamos en la antesala de una elección en México. ¿Qué implicaciones tiene esto, pensando en Salinas de Gortari y Salinas Pliego, en este escenario electoral mexicano? Bueno, de principio mucha torpeza de la derecha, porque lo que hemos visto por parte de la derecha mexicana es que estaba posicionando incluso en el escenario público la posibilidad de ir como candidato para futuras elecciones a una persona que hoy tenemos certeza, Salinas Pliego, que cenó al menos en 2 ocasiones en privado o con otros grupos de empresarios con uno de los grandes pederastas de este mundo, probablemente el pederasta más famoso de este mundo. Creo que a nivel político y a nivel ético es una figura que queda completamente destruida. Estábamos viendo cómo se recomponían sectores de la extrema derecha en este país, estábamos viendo que incluso personajes como Verástegui hacían del tema del abuso infantil una de sus banderas, pero los vimos guardar silencio cobarde cuando sus jefes, sus dueños, sus patrones aparecen completamente expuestos en este escándalo. Así que creo que la extrema derecha mexicana, también por la manera en la que había anclado sus discursos políticos, queda bastante herida, sin un candidato y sin una narrativa firme con la que enfrentar eso. Abraham, muchísimas gracias por tu análisis. Esperamos volverte a ver en la base América Latina. Muchas gracias a ustedes, estoy a la orden. Y llegamos al final de este completito programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Como ha dicho Abraham Mendieta, ¿no? Van a ser muchos los espacios donde esto se hable y se analice con rigor y con lo más completo posible. Así que también les dejamos el QR en pantalla para que se hagan socias y socios de Canal Red y apoyen nuestro periodismo. Y les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga.